Bueno, pues empezamos en algunas cosas, me solaparé con Paula, pero voy a intentar no aburriros mucho. Así luego repasamos todo mejor. Bien, cuando sospechamos patología glomerular, ¿qué solemos hacer? Pues darle clic al perfil glomerular. Pero en realidad sabemos lo que estamos pidiendo, pues sin olvidar la importancia de la biopsia, que va a ser en la mayoría de los casos imprescindible en el diagnóstico, hay que recordar, hay que recordar, ¿no?, como bien ha dicho Paula, que las glomerulonefritis se pueden presentar con diferentes patrones y que un estudio inicial de laboratorio va a ser muy útil para establecer un diagnóstico diferencial tentativo y orientar un poco cuál va a ser nuestras primeras hipótesis. Este va a ser el checklist que voy a seguir, ¿vale?, de la publicación en el Lancet en el 2022 para tener un poco una guía. Uy, es que esto solo puedo pasar así, perdona. ¿O con este? Ah, vale. Así. Bien, pues bueno, empezamos. Para evaluar la función renal, lo que ahora mismo está publicado que es válido es la estimación mediante el CK-EPI, conociendo las limitaciones de, bueno, que se estima a través de la creatinina y que la proteinuria excesiva, como podríamos encontrar en los síndromes nefróticos, puede sobreestimar el filtrado. En cuanto al panel metabólico, quiero dar dos puntualizaciones. Es muy importante pedir el perfil lipídico. ¿Cuándo pedirlo? Pues tanto en la valoración inicial de una sospecha glomerular, porque nos va a permitir estratificar cuál es el riesgo cardiovascular. Un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto ya establece un alto riesgo y nos va a condicionar un objetivo de LDL por debajo de 70, y sobre todo porque en el propio síndrome nefrótico pues va a ser un criterio diagnóstico donde vamos a ver alteraciones, sobre todo un aumento de las lipoproteínas de baja densidad. Otra puntualización del panel metabólico va a ser la albúmina. Sabemos que puede reflejar desnutrición, es un marcador pronóstico en cuanto a inflamación y el estado catabólico, pero va a ser muy importante sobre todo para diferenciar entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico, ¿no? Es un criterio diagnóstico. Y además nos va a condicionar cuál va a ser el manejo anticoagulante. Cuando la albúmina esté por debajo de 2,5, sí asocia factores de riesgo protrombóticos. Habrá que descartar con la herramienta que os dejo ahí abajo si hay riesgo de sangrado, y si no lo tiene, se tiene que iniciar anticoagulación profiláctica. Si la albúmina está por debajo de 3,2, pues también deberemos evaluar un poco cuál es su riesgo hemorrágico y entonces establecer si necesita aspirina. En cuanto a la proteinuria, bueno, cuando se sospecha patología glomerular normalmente suele ser porque se hace una tira reactiva. Esto es útil, o sea, sirve. Pues aquí os dejo cuál es la sensibilidad y la especificidad de las tiras reactivas, y sí que está validado como screening, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que va a medir va a ser la albuminuria. Para seguir estudiando la proteinuria podemos hacer un cociente, que hay que acordarse de que hay que pedir tanto proteinuria como albuminuria para ver si hay disociación, pero este tiene mucha variabilidad en una muestra aleatoria por las propias fluctuaciones de la proteína, y en la primera orina de la mañana porque puede subestimar la proteinuria ortostática. Entonces, el gold estándar sabemos que es la proteinuria, la recogida de orina de 24 horas, pero la realidad es que esto tiene muchas limitaciones en la práctica clínica, como bien vemos, tanto a nivel hospitalario como cuando el paciente está en su casa. Lo que parece razonable es recolectar la orina de 24 horas, es decir, decirle al paciente que intente recogerla, hacer como un intento y a partir de ahí hacer una medición con una alícuota y medir el cociente. Esto es lo que ya se está empezando a pedir incluso en los ensayos clínicos. Seguimos con la importancia del sedimento urinario. Esto se debe hacer de rutina y nos va a permitir tener datos de los 3 compartimentos principales, ¿no? Tubo intersticial, glomerular y de las propias vías urinarias. Perdonad que se ha pasado esto. Vale. ¿Qué quiero resaltar? Principalmente que si tenemos una proteinuria excesiva vamos a poder ver cilindros lipídicos, y me voy a centrar en la hematuria, ¿vale?
¿Qué es la hematuria? La hematuria se define como más de 5 hematíes por campo, o os dejo aquí la conversión, ¿vale?, a microlitros, porque al menos en mi hospital nos lo indican así. Una vez que tenemos hematuria hay que preguntarse, ¿es de origen glomerular? Y nos tenemos que ir a evaluar si tiene o no dismórficos. Los dismórficos pueden ser principalmente de 3 tipos: acantocitos, eritrocitos dismórficos destruidos o tener formas en anillos. Y hay que recordar que los acantocitos son los más específicos, pero cualquier eritrocito dismórfico vale. Pues no, hay unos criterios para considerarla glomerular, que son que tenga más de 5% de acantocitos o que entre los acantocitos y las formas en anillo supere el 30%. Si nuestro paciente se presenta con un síndrome nefrítico, a partir del 25% ya sería muy específico de enfermedad glomerular. Y es muy importante monitorizar la hematuria, tanto su magnitud como su persistencia, porque va a tener valor pronóstico en algunas enfermedades como puede ser la IgA. De momento tenemos esta parte del checklist, vamos a seguir. Las paraproteínas, el estudio de las paraproteínas es complejo y según las guías, que esto se podría llevar un poco a discrepancia, se tienen que pedir solo en mayores de 50 años. Bueno, nosotros lo pedimos siempre que la sospecha sea alta, ¿no?, de enfermedad glomerular. Primero tenemos que detectar la paraproteína buscar y detectar la proteína monoclonal en sangre. Para ello tenemos que pedir la electroforesis, que no es otra cosa que el proteinograma. Nos va a servir como screening y como monitoración. Y el componente monoclonal suele presentarse, como veis aquí abajo, en la región gamma. Una vez que tenemos detectada la paraproteína monoclonal, hay que caracterizarla y definir cuál es su isotipo. Para eso ampliamos con la inmunofijación en sangre. No nos podemos olvidar de buscar las cadenas ligeras en sangre, porque las 2 pruebas anteriores son poco sensibles y pueden no detectarlas. Para eso vamos a pedir ensayos que nos van a permitir identificar las cadenas ligeras por separado, como el ratio. Cuando hay deterioro de la función renal, las cadenas ligeras se alarga su vida media porque se excretan menos, aunque no haya un trastorno hematológico. Por eso el ratio, como veis arriba, es distinto si la función renal es normal o hay insuficiencia renal. Pero las nuevas guías lo que recomiendan es que debería estratificarse los intervalos en función del nivel de insuficiencia renal. Para buscar la paraproteína en orina, que característicamente se ha llamado determinar la proteína de Bence-Jones, que no es otra cosa que el componente monoclonal de cadenas ligeras, hay que hacer una detección. Igual que os he explicado antes, se aplican las mismas pruebas que en sangre en orina, que es la electroforesis y la inmunofijación. Esto se puede hacer en una muestra aislada, pero la peculiaridad de la orina es que luego hay que cuantificar en una orina de 24 horas. Os traigo aquí un ejemplo. Aquí vemos el componente monoclonal detectado con electroforesis capilar. Después se tipifica con la inmunofijación, donde ya nos dice el isotipo lambda de cadena ligera. Y por último, lo que hacemos es, y así con la orina de 24 horas, cuantificar cuánto componente monoclonal hay. 2 puntualizaciones sobre las inmunoglobulinas, que la IgG, como es la más pequeña y es monomérica, es la que más se va a perder en el síndrome nefrótico y va a condicionar esta hipogamaglobulinemia, que puede hacer que nuestro paciente tenga más predisposición a infecciones por bacterias encapsuladas, y que la IgA en la nefropatía IgA puede estar elevada aproximadamente en el 50% de los pacientes. Las crioglobulinas no son más que inmunoglobulinas que van a precipitar a temperaturas frías y que pueden generar en el paciente vasculitis crioglobulinémica. Se pueden pedir, el problema es que la técnica del criocrito para detectarlas tiene muchas limitaciones, porque hay que mantener la sangre a una temperatura concreta, luego dejar que se enfríe, entonces la sensibilidad es muy variable, ¿vale? Habría que pedirlas principalmente cuando hay arteritis y artralgia, púrpura, y cuando hay consumo del complemento o antecedente de virus C, ya que el virus C es la causa más frecuente de crioglobulinemia tipo 2. Bien, seguimos. Cuando sospechamos que nuestro paciente puede tener una enfermedad glomerular asociada a una infección, vamos a hablar primero de las bacterias. La literatura principalmente lo resume en estas 4 entidades. Para las 3 primeras
hay que pedir hemocultivos. Y para la posinfecciosa, que tradicionalmente se ha asociado al estreptococo, ya podéis ver que la etiología ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora tanto los cocos gram positivos como las bacterias gram negativas han aumentado en prevalencia. Para ello habría que pedir los anticuerpos anti-estreptolisina y en caso de que sean positivos, pues se puede confirmar con los anti-DNAsa. Si sospechamos una enfermedad glomerular, no nos podemos olvidar de pedir las serologías víricas. Por ejemplo, el VIH, ¿cuál es su importancia? Hay que pedir primero una serología y para confirmarla la carga viral. ¿Y en qué radica la importancia de buscarla? En que todos los VIH solo pueden tener una focal y segmentaria, que es lo que hemos oído tradicionalmente. No, en realidad esto, os dejo aquí un resumen de los hallazgos los hallazgos en biopsia renal de pacientes con VIH y patología glomerular, ¿vale? Veis que la primera es por inmunocomplejos o diabética, o sea, los hallazgos son muy diversos. Y es que además, se ha visto que una detección temprana del VIH y un inicio temprano de tratamiento puede reducir la incidencia de, pues, por ejemplo, la nefropatía asociada al VIH. ¡Qué rollo! Vale, no nos dispersemos. Virus C. ¿Por qué es importante? Primero hay que pedir una serología como screening y si sale positivo confirmarlo con carga viral. Hay que saber en qué estado estamos de la infección por virus C porque si es aguda lo que va a producir principalmente va a ser una crioglobulinemia y si es crónica pues otro perfil de glomerulares y va a condicionarnos cómo manejarla. Si la enfermedad glomerular es más subaguda podemos dar antivirales de acción directa, pero si es de mala evolución o es aguda como la crioglobulinemia, hay que asociar inmunosupresores que, como ha dicho Paula, debería ser el rituximab. El virus B, ¿por qué es importante? Porque es muy prevalente a nivel mundial y porque de un 3 a un 5% de los pacientes van a desarrollar enfermedad renal, ¿vale? Entonces, si la infección está replicando de forma activa, sí que se puede tratar con análogos de nucleósido. Pero ¿por qué es importante buscarlo? Porque si no sabemos que nuestro paciente está infectado de virus B y tratamos la glomerular con mucha inmunosupresión, vamos a condicionar el pronóstico renal incluso del paciente, ¿vale? Vamos a empeorar realmente el pronóstico. Entonces es importante buscarlo. Vamos al complemento. El complemento es difícil, pero en los últimos años se ha avanzado mucho sobre su conocimiento y os dejo este cuadrito porque el complemento puede, si se activa de forma descontrolada, puede bien causar, es decir, tener una implicación primaria en la patogenia, que es lo que veis a la izquierda, donde estos pacientes sí que se van a beneficiar de un estudio funcional del complemento, o puede contribuir de forma secundaria al daño glomerular, que esto es lo que vemos en la parte derecha del cuadrito. ¿Por qué va a ser útil? Porque va a permitir acotar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Os dejo una serie de patologías donde esperamos que la complementemia sea normal, y este cuadrito que muchas veces pues, nos hemos estudiado durante el MIR o durante la residencia, que voy a intentar resumir para que sea más sencillo. Tenemos 3 vías principalmente. La vía clásica se va a activar por inmunocomplejos, principalmente en el lupus, en la crioglobulinemia y en la membrana proliferativa. Y vamos a ver cómo se consume C1Q, C4 y C3, que es la parte donde las 3 vías de alguna forma confluyen. La vía alternativa siempre está activa y lo que va a pasar va a ser que algunos estímulos van a hacer que los moduladores se disregulen. Estos van a ser principalmente la glomerulonefritis posinfecciosa y la endocarditis y la C3 que se comporta casi como una posinfecciosa y también algunas membranoproliferativas. Y hay que tener en cuenta que la IgA en los casos más graves va a activar tanto la vía de las lectinas como la vía alternativa. Ya para ir finalizando, en cuanto a la autoinmunidad, ¿qué es importante pedir? Los anticuerpos antimembrana basal. No se nos pueden olvidar, sobre todo cuando hay se presenta como un síndrome renopulmonar en la que hay una enfermedad que va a afectar
tanto al pulmón como al riñón. Esto pasa cuando tenemos anticuerpos IgG que van a ir contra el colágeno 4, que se comparte en ambas membranas, ¿vale? Y que puede manifestarse con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y a veces con hemorragia pulmonar. ¿Por qué es importante? Porque aunque esta enfermedad solo represente el 5% de las glomerulonefritis, se ha visto que si la diagnosticas pronto y empiezas de forma rápida el tratamiento, puedes llegar a duplicar la tasa de supervivencia renal, ¿vale? Entonces es importante sospecharla y pedirlo. Tiene dos formas de presentación. Los pacientes más jóvenes van a tener títulos de antimembrana basal glomerular más altos y los pacientes más mayores pues, pueden positivizar con más frecuencia los ANCA. No hay que olvidarse que pueden haber enfermedades antimembrana basal glomerular con el anticuerpo antimembrana basal glomerular, valga la redundancia, negativo, porque lo que tú mides no son los epítodos contra los que va dirigido el anticuerpo. Los ANCA, ¿por qué son importantes? Bueno, hay que pedirlos siempre de rutina por si hay una afectación de vasculitis de pequeño vaso que esté afectando al riñón, ¿vale? Los antígenos principales van a ser el PR3 y los MPO, y tradicionalmente los métodos fueron de inmunofluorescencia indirecta, donde veíamos un patrón C-ANCA que se llamaba, que no es más que se colorea el citoplasma, y un patrón P-ANCA que vemos cómo se colorea el perinúcleo. Pero esto no sabíamos la especificidad del antígeno. Por eso ahora lo que recomiendan las guías ya son los inmunoensayos, las técnicas de ELISA, porque así sabes definitivamente si es PR3 o MPO. Principalmente la granulomatosis con poliangitis se va a relacionar con el PR3 y la PAM o poliangitis microscópica con el MPO, pero esto, como veis, no siempre es así, ¿vale? Os dejo por aquí los porcentajes. Además tenemos vasculitis que van a ser inducidas por drogas, que bueno, como curiosidad, la cocaína es de las pocas que va a tener positivo ambos ANCA, ¿vale? ¿Y en qué radica su importancia? En que si tienes una presentación clínica compatible con una positividad para ANCA, puedes empezar tratamiento. No hay que olvidar que hasta en un 2% de la población sana los ANCA pueden ser positivos y que van a ser muy útiles porque si vemos que los ANCA reaparecen o aumentan, nuestro paciente se va a beneficiar de un seguimiento estrecho porque tiene un mayor riesgo de recaída. Los ANA y los anti-DNA, bueno, en primer lugar los ANA son anticuerpos contra material nuclear que nos pueden ayudar en la orientación diagnóstica de enfermedades autoinmunes, pero son muy sensibles, entonces hasta en un 5 o 10% de la población sana a títulos bajos pueden ser positivos. Los anti-DNA son un tipo de ANA que van contra el material genético de doble cadena, que estos sí que son más específicos de lupus y que en la nefropatía lúpica se han correlacionado con la actividad y con el tipo de nefropatía lúpica. Y tienen un alto valor predictivo negativo, especialmente cuando los pides con el anti-C1Q, donde valores normales pues parece que se ha relacionado con baja probabilidad de que haya actividad lúpica. Los antiplados R, a todos, pues no hay que pedirlos según las guías de forma sistémica. Sí, si el paciente debuta con un síndrome o una proteinuria nefrótica, buscando que una membranosa. Están presentes en torno a un 80%, pero no todas las membranosas, ya sabemos, son antiplados R, ¿vale? Y bueno, aquí os traigo un poco cómo se comportarían los anticuerpos. Hemos completado el checklist de lo que deberíamos pedir. Muchos de nosotros en los hospitales pedimos más cosas, pero en realidad deberíamos un poco ceñirnos a lo que se sabe que debería entrar en la evaluación inicial. Y en función de los resultados de esto, pues ir completando con pruebas que no son como tan sensibles o que no deberían utilizarse como screening. Hemos acabado, pues aunque parezca obvio, a veces nos olvida pedir la coagulación, que bueno, a los resis pues nos pasa a veces, ¿vale? Y es importante recordarla porque, como he dicho al principio, la mayoría de los pacientes con enfermedad glomerular se van a acabar biopsiando. De cara al futuro, pues aunque no estén en el arsenal terapéutico actual, van a venir muchas moléculas que nos van a ayudar un poco tanto al diagnóstico como al pronóstico de algunas enfermedades. Y como reflexión quería decir pues que es importante que tomemos conciencia sobre qué pedimos y por qué lo pedimos y qué esperamos encontrar. Y ya está.